veces pensamos que la sostenibilidad es una especie de apéndice ético de las memorias de las grandes corporaciones, pero ¿qué pasa si la convertimos en el verdadero motor de negocio? Si queremos eficiencias reales, tenemos que ir más allá de buenas intenciones. Tenemos que ir a la raíz y tener un pensamiento distinto, cambiar nuestra manera de pensar, de hacer las cosas, ejercitar el pensamiento crítico que nos lleve a cuestionar lo establecido. Soy Julia Ayuso y hoy arrancamos esta segunda temporada del podcast Voces con Eco, que es el podcast de la Escuela de Sostenibilidad de la Universidad Europea. Y qué mejor manera de arrancarlo con el invitado que tenemos hoy, que es Javier Amores, director de Circularidad de L'Oréal en España y Portugal. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias por darme la oportunidad de representar a L'Oréal en este marco tan interesante e inspirador como es la Universidad Europea. Muchas gracias a ti por venir aquí con nosotros a abrir esta temporada que nos hace mucha ilusión. Voy a contar un poquito de ti para que los que nos oyen sepan. Bueno, farmacéutico de profesión, 25 años de trayectoria internacional en varios sitios, pero que voy a dejar, no quiero hacer mucho spoiler, que tú luego nos cuentes también esa experiencia. Pero me gustaría destacar también el compromiso que tú tienes con la universidad y con la educación superior, porque es verdad que dedicas mucho de tu tiempo a estar en el aula, a compartir tu experiencia y al final a inspirar, ¿no?, a esos futuros líderes que tienen que venir a solucionar pues, todo este reto grande que tenemos como sociedad, como planeta. Entonces, bueno, me encanta que estés hoy aquí y que te puedan oír porque yo creo que va a resultar muy bonito para muchos estudiantes que nos escuchan. Y bueno, me gustaría un poco empezar poniendo el contexto de lo que vamos a hablar, y aquí te hablo un poco como consumidora. Yo venía pensando de lo que te conozco, de lo que te he escuchado también en redes sociales, en medios y la divulgación que tú haces, que igual como consumidores muchas veces nos pasa cuando vamos a comprar un producto cosmético, pues no sé, una crema, un perfume, que sí que elegimos algo que tiene como aspecto ecológico, ¿no?, por decirlo así, pero realmente no sabemos qué hay detrás de todo eso. Entonces, ¿cuál es la realidad si hablamos de circularidad, de todo lo que supone la circularidad en la cosmética? Bueno, pues antes de nada, si no te importa, Julia, me gustaría dar una pequeña pincelada de lo que es para L'Oréal la sostenibilidad. L'Oréal lleva muchos años, desde hace muchos años tiene varios programas de sostenibilidad. El primero en concreto nació en 1995, es decir, antes incluso de la presentación del Pacto Mundial por Naciones Unidas, que fue creo en el 2000. Es decir, nuestro compromiso con la sostenibilidad es un compromiso real desde hace mucho tiempo. Es verdad que ese primer programa de sostenibilidad era un programa más focalizado, no era global, era mucho más focalizado en los laboratorios, en los ingredientes que incorporamos en nuestras fórmulas, pero luego ya los siguientes han sido programas globales, como el que tenemos ahora, que se llama L'Oréal for the Future, y que se activa en 4 palancas. La primera, que es el clima. Segundo, es todo lo que es la protección de la naturaleza, la circularidad, que hoy vamos a hablar mucho de circularidad, y el impacto positivo que generamos en las comunidades en las que operamos. Entonces, para responder a la pregunta que me has hecho como consumidora, yo creo que el principal mensaje es que creo que el consumidor puede estar tranquilo. Yo creo que todas las empresas en general y la cosmética en particular hace tiempo que se están preparando para nuevos reglamentos que sabemos que van a venir. O sea, el reglamento de envases y residuo de envases, que nos dice que en el 2030 todos los productos que pongamos en el mercado tienen que ser reciclables, y luego en el 2035 esa reciclabilidad además tiene que ser una reciclabilidad a escala. Entonces, de alguna manera, si tengo que convencer a un consumidor de que estamos haciendo las cosas bien, lo diría porque creo que es importante que entienda que estamos intentando aplicar las regulaciones que nos vienen. Javier, y desde el 95 que lleváis con esto, que se dice pronto, fíjate, el mismo año que también se fundó la Universidad Europea, Mira, con el que íbamos qué ahí. bueno. En todo este tiempo, bueno, nos dices que el consumidor puede estar tranquilo porque se están haciendo las cosas con cuidado, pero ¿cómo has visto tú evolucionar la conciencia de la gente desde tu posición? ¿Cómo has visto desde esa ya larga trayectoria? ¿Ha habido una evolución? O sea, yo voy a hablar de manera general y luego quizás doy un poco hablo un poco un poco más en particular de L'Oréal, ¿no? A título general, creo que la sostenibilidad al principio se veía como una necesidad de cumplimiento, ¿vale? Era un poco bueno, pues hay nuevas regulaciones, tenemos que cumplirlas, y en general
prácticamente todas las funciones lo que veían era, bueno, pues cómo hago, además de mi trabajo, para cumplir con la sostenibilidad. Yo creo que todas las compañías y en concreto L'Oréal, lo que hemos entendido desde hace años ya es que no podemos pensar en un crecimiento económico sin el respeto de los límites planetarios. Entonces, la sostenibilidad de alguna manera en estos últimos años se ha ido incorporando directamente en todas las decisiones del business, en todas las áreas del business, en toda la cadena de valor, es decir, no solo el marketing, o no solo la logística, que históricamente podíamos pensar que los equipos de logística estaban más vinculados al medio ambiente por esa huella de carbono derivada de las entregas de nuestros productos. No solo esas funciones, como digo, sino todas las funciones a lo largo de la cadena de valor han entendido que la sostenibilidad puede ser una palanca de negocio. Entonces ahí es como veo que hemos evolucionado. Y ahora, para hablar del caso concreto de L'Oréal, creo que es interesante explicaros cómo dentro de L'Oréal estamos organizados los equipos de sostenibilidad. Y hablo mucho de la filial España y Portugal, porque yo represento a la filial de España y Portugal. Vale. La decisión que se tomó hace años, o sea, el equipo es un equipo pequeño, bastante pequeño, pero muy potente en el sentido de que, o somos muy potentes en el sentido de que somos perfiles que llevamos muchos años trabajando en la compañía, que tenemos una credibilidad dentro de la compañía y que sabemos a qué puertas tocar cuando queremos que una decisión se tome teniendo en cuenta los criterios de sostenibilidad. ¿Esto es mejor o peor que otras compañías? No estoy haciendo una comparación con el resto de compañías, pero me parece que es una manera importante o buena para tener realmente la sostenibilidad incorporada dentro del negocio. Porque si tienes un equipo de sostenibilidad muy grande que está aparte de lo que ocurre en el negocio, al final trabajamos en silos y no eres capaz de conseguir que todas las decisiones de negocio que se tomen con el criterio de sostenibilidad que queremos. Qué interesante esto que estás diciendo, porque fíjate, en la Escuela de Sostenibilidad casualmente nace por esa vocación de que la sostenibilidad está embebida en cualquier disciplina y trabajamos transversalmente con todas las titulaciones de las 6 facultades que componen la universidad, casualmente por esto, ¿no? Y me gusta mucho esto que dices, porque yo creo que los estudiantes que nos oigan pues se pueden dar cuenta también de la importancia que tiene el trabajar su capacidad de influencia, esa capacidad también de pensamiento crítico, de trabajar su marca, ¿no? Y cómo eso también les puede hacer más empleables para dedicarse a sostenibilidad. Y de hecho pueden trabajar, aparte de su capacidad de influencia, y perdona que te interrumpa, por favor. Julia, aparte de la capacidad de influencia, creo que conocer otras áreas ayuda también a tomar las correctas decisiones en materia de sostenibilidad, que creo que es importante. Es verdad, bueno, has mencionado al principio que yo soy farmacéutico, pero aparte he trabajado muchos años en operaciones, en calidad, en desarrollo de producto. Claro, ese conocimiento, o sea, y me dirijo un poco a los estudiantes que nos están escuchando, es decir, ese conocimiento de diferentes áreas dentro de la cadena de valor y dentro de la compañía te preparan para trabajar a futuro dentro de la sostenibilidad, para que puedas tomar las decisiones correctas en materia de sostenibilidad. Bueno, y en tu caso, además de las distintas áreas, la experiencia internacional, dirías que también Absolutamente. como Mira, te voy a añadido. contar una anécdota. Yo trabajé hace muchos años en desarrollo de producto, que un poco para entender, en París, que un poco para que lo entendáis lo voy a resumir mucho, pero para que lo entendáis tenemos por un lado el marketing, que decide qué tipo de lanzamientos quiere poner en el mercado, y antes de que los equipos de operaciones empiecen a trabajar en ese lanzamiento, hay alguien, un departamento que se llama desarrollo de producto, que coge la idea, la analiza, tiene que tener conocimiento de todas las operaciones, tiene que tener conocimientos logísticos, tiene que tener conocimientos de fábrica, tal, pero bueno, coge la idea, la analiza y hay una especie de baile entre el marketing y ese equipo de desarrollo hasta que se establece una especie de contrato, ¿no? Un contrato en el que dices, oye, yo te puedo poner este producto que tú me estás pidiendo, te lo puedo poner en el mercado con un precio determinado, con esta calidad determinada, en un tiempo determinado. Eran los 3 criterios que cuando yo llegué a París se tenían en cuenta para cualquier lanzamiento, y justo
justo cuando yo llegué, empezamos a pensar en un cuarto criterio, que era el criterio de la sostenibilidad. Nosotros ahora mismo, bueno, y luego eso se fue trabajando hasta que hemos puesto en marcha un programa que se llama Spot y que nos permite, o sea, analizar en materia de sostenibilidad y reciclabilidad cuánto de bueno es nuestro próximo lanzamiento, hasta el punto de que, por supuesto, los otros criterios siguen existiendo. Si el precio del producto es excesivamente caro, si la calidad del producto no va a ser la que espera la marca o la que queremos como compañía, o si la llegada al mercado no es la adecuada, el lanzamiento no ve la luz. Pero si tampoco tiene, o sea, si no tiene un score de sostenibilidad adecuado y mejor que el lanzamiento anterior, tampoco ve la luz. O sea que incluso a nivel internacional ya se empezó, ese germen de sostenibilidad creció o arrancó, vamos a decir, en la preparación de los lanzamientos hace ya 13 años que estuve yo en París. Ujú. Mm. Y ahondando un poco en circularidad, cuando hablamos de circularidad, yo te he oído decir alguna vez, bueno, que es mucho más que reciclar, ¿no? La Mucho más, circularidad. mucho más. Y me llama mucho la atención también lo que hacéis en L'Oréal y desde tu área en cuanto a la reducción de destrucción, porque hablamos muchas veces eso de reciclar, pero ¿qué pasa con lo que no se llega a producir? ¿No? ¿Qué retos tenéis ahí? A ver, ¿Cómo pues trabajáis aquí eso? voy a Cuéntanos un poco. ser transparente, ¿eh? O sea, es verdad que yo creo que todas las compañías, incluida L'Oréal, en el momento que hablamos de economía circular, lo primero que nos viene a todos a la mente es las 3 Rs, ¿no? La de reducir, reutilizar y reciclar. Pero la realidad yo creo es que ha sido que durante mucho tiempo nos hemos focalizado mucho más en la parte de reciclar y habíamos abandonado aguas arriba, habíamos abandonado toda la parte de reducir, reutilizar, todo lo que es la parte de prevención, que yo llamo prevención. La prevención la puedes hacer de muchas maneras. Lo que os decía, con ese criterio de circularidad a la hora de poner un nuevo lanzamiento en el mercado, eso es también hacer prevención, o sea, hacer un ecodiseño correcto de tu producto para que cuando lleguemos al final de la vida útil de tu producto puedas hacer un correcto reciclaje. Eso también forma parte de la prevención y tenemos que trabajar eso. Ya lo estamos trabajando. Y luego, otro de los grandes retos que creo que tenemos todas las compañías y que no es algo en lo que hayamos trabajado mucho hasta hace bien poco, es en la no generación de obsoletos. ¿Qué es esto? Cuéntanos Pues un poco porque que tú estás muy familiarizado, sí, pero yo creo que todo esto es súper interesante que lo expliques de lo que es circularidad y todo lo que supone, lo que nos estás sí. contando. Pues mira, la no generación de obsoletos. Básicamente nosotros establecemos con el equipo comercial se establecen unas previsiones de venta, una estimación de previsiones de venta, y con esa estimación de previsiones de venta, las nuestras y la del resto de países, se establece lo que se llama un plan de producción y se le dice a la fábrica: tienes que producir tantas unidades, porque los países quieren vender tantas unidades. Em, Históricamente, nuestro forecast accuracy, que se llama, es decir, cómo acertamos en esas previsiones de venta, no era algo en lo que, o sea, lo medíamos, pero no era algo en el que estuviéramos, en el que hiciéramos mucho foco, por así decirlo, ¿no? Entonces, ahora no, ahora decimos, oye, tenemos que acertar. O sea, si tú dices que vas a vender 80, es porque 80 unidades, estoy poniendo un ejemplo, es porque consideras que vas a vender 80. No porque me estás pidiendo 80 por si las moscas, porque tú crees que vas a vender 50, pero bueno, por si las moscas tienes alguno más, ¿no? Entonces, es importante acertar en esas previsiones de venta, porque si no acertamos, generamos obsoletos que después no vamos a vender. O sea, y además en una industria como la nuestra, que es una industria que funciona mucho con lanzamientos, cualquier producto que hoy está en el mercado, mañana puede ser un obsoleto. Que no quiere decir que el producto sea malo, ¿eh? El producto no está caducado, tiene una cosmeticidad perfecta, pero simplemente hemos decidido, por razones X, que ese producto ya no tiene previsiones de venta porque hay otra versión nueva que es con un packaging diferente, con un color diferente o con una etiqueta diferente, que es mejor, ¿vale? Entonces tenemos que, como digo, la prevención es importante, tenemos que ser capaces de ecodiseñar correctamente todos aquellos productos que ponemos en el mercado para que sean fácilmente reciclables a futuro, y luego tenemos que acertar en las previsiones de venta para no generar obsoletos. Eso es en la parte de prevención. Pero luego hay otra parte que es la R de reutilizar, que, como digo,
yo creo que durante mucho tiempo la hemos dejado, la hemos abandonado un poco, en la que nosotros estamos trabajando mucho, y es ¿por qué no crear canales de segunda vida o sea, a través de los cuales evacuamos producto que sabemos que no vamos a vender a nuestro cliente normal? ¿Cómo ¿Vale? funciona esto? Bueno, pues es bastante básico, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, hay que tener muchas ganas y tener energía para llevarlo a cabo. Un canal de segunda vida puede ser, por ejemplo, una donación. Es decir, un producto que por las razones que sean, nosotros decidimos que no queremos volver a ponerlo en el mercado porque ha salido una nueva versión, por ejemplo. Ese producto que, como te digo, nosotros lo llamamos un obsoleto, pero que es un producto que tiene la cosmeticidad perfecta y que, por supuesto, no está caducado, ese producto sigue teniendo un valor social. Entonces, una donación puede ser un canal de segunda vida. Tenemos identificadas diferentes ONGs con las que trabajamos, tanto en España como en Portugal, a las que les donamos productos que podemos considerar de primera necesidad. Pongo un ejemplo: en un país como España, que es necesario una protección solar muchos meses durante el año, poder donar productos solares a gente que no tiene acceso a esos productos, se puede considerar un producto de primera necesidad, ¿no? Entonces, ese canal de segunda vida, que es la donación, nos ayuda a evacuar productos que sabemos que no vamos a vender, pero que no queremos destruir. Luego hay otros canales que es un canal muy querido entre nuestras consumidoras, vamos a decir. Por ejemplo, es lo que llamamos el Friends and Family. Es un canal que ponemos, es un D2C, o sea, hemos puesto en marcha un D2C. Es un canal online donde ponemos durante 3 veces al año, en periodos de 48, 72 horas, ponemos a disposición productos obsoletos con unos descuentos muy agresivos. ¿Qué me dices? Sí, sí, ya te invitaré al Por próximo. favor. Ya te invitaré al próximo. Ponemos productos de todas las marcas, o de casi todas las marcas que tenemos, los ponemos a disposición con descuentos muy agresivos, lo que nos permite, de alguna manera, evacuar producto, generar también un profit, porque los vendemos, aunque sean baratos, pero los vendemos, que luego podemos invertir en otras áreas de sostenibilidad. O sea, es una manera también un poco de pensar o repensar, que es la cuarta de las R's de la economía circular, en diferentes canales que nos ayuden a evitar la destrucción. Qué bueno, qué bueno. Oye, qué cantidad de ideas, qué inspirador. Y me gusta mucho que, fíjate, si alguien podía pensar todavía que cuando hablamos de sostenibilidad esto va de lo medio ambiente, ¿no? O de gente que ha estudiado a lo mejor biología o medio ambiente, No solo, has hablado mucho de negocio. mucho. Fíjate todo lo que se puede hacer desde toda la gente, estudiantes que tenemos ahora estudiando dirección de empresas, desarrollo de negocio, o sea, todo lo que se puede hacer desde las distintas áreas, ¿no? Yo creo que al final es lo que nos contabas al principio, de que esto no es un silo, es que nos tenemos que dar por aludidos todos, cada uno desde su disciplina puede hacer mucho. La sostenibilidad es... la sostenibilidad, y en concreto la economía circular, puede ser una palanca de eficiencia. Es verdad, vuelvo a la primera parte, y es desde todas las áreas podemos trabajar dentro de la sostenibilidad o para la sostenibilidad. Acabo de mencionar un canal, que es el canal D2C, el canal de Friends and Family, que, bueno, la idea puede estar ahí, pero luego necesitas aplicarla, necesitas que alguien sepa cómo funciona, bueno, pues necesitas tener un operador logístico que te acompañe. Como es un canal D2C, aunque estemos vendiendo, da igual el tipo de producto que estemos vendiendo, enfrente vamos a tener siempre un consumidor, y Sí. vamos a necesitar probablemente un customer care, o sea, alguien que pueda responder a cualquier incidencia, porque incidencias puede haberlas, ¿no? Entonces, es importante entender que la sostenibilidad está embebida dentro de muchas de las áreas, ¿no? Y que puede ser siempre una palanca, perdón, para buscar eficiencias y buscar ahorros. Esto que nos acabas de contar, Javier, me lleva a otra pregunta, porque claro, no es solo L'Oréal, es toda la cadena Ujú. que trabaja con L'Oréal. Entonces, ¿cómo haces para implicar a todos esos actores, que a lo mejor estamos hablando incluso de empresas más pequeñitas, ¿no? ¿Cómo trabajas? Pues es muy buena pregunta, Julia, es muy buena pregunta. De hecho, hace ya unos años decidimos que esto nosotros, o sea, no lo podíamos hacer solos,
que podemos estar, que puede haber un buen propósito, que puede haber un buen compromiso por parte de la compañía, pero que si no tenemos los proveedores que nos acompañan o los clientes que nos siguen, va a ser difícil pregonar en el desierto. Entonces, por poner un ejemplo con los clientes, desde hace años pusimos en marcha unos programas que llamamos Green Joint Business Plan, que básicamente es tener discusiones y conversaciones de calidad con nuestros clientes en materia de sostenibilidad. Esa es la primera etapa, ¿vale? O sea, es alguien de sostenibilidad hablando con alguien de sostenibilidad. Primero tienes que identificar quién de tus clientes tiene un propósito parecido al tuyo, porque es verdad que esto no estoy diciendo que todo el mundo tendría que estar al mismo nivel, ni muchísimo menos, pero bueno, quiero decir, las prioridades de cada compañía a veces son diferentes, ¿no? Pero una vez que has identificado que uno de tus clientes quiere, como tú, trabajar la sostenibilidad, hay esas primeras conversaciones de sostenibilidad entre equipos de sostenibilidad y luego lo que hacemos es trabajar el plan. Y trabajar el plan es trabajar un plan en todas las áreas. Puede ser entre logísticos, o sea, dentro de ese Green Joint Business Plan ponemos a los logísticos a hablar, y ahora te pongo un ejemplo, para ver qué podemos poner en marcha desde un punto de vista logístico para reducir, por ejemplo, nuestras emisiones de CO2. Y sin darte nombres, porque no te voy a dar nombres, pero te voy a dar algún ejemplo, en una conversación que tuvimos con uno de nuestros grandes retailers, nos dimos cuenta que nosotros le enviábamos varios camiones a lo largo de una semana sin planificarle la entrega y muchas veces esos camiones no estaban llenos. Eso es un poco por la tipología de empresa. Es decir, nosotros somos una empresa que estamos, aunque somos L'Oréal, pero es una empresa que está formada por 4 divisiones. Es decir, las 30 y tantas marcas que tenemos, 38 marcas que tenemos, están repartidas en 4 divisiones, que son las divisiones de gran público, de lujo, de farmacia y de peluquería, ¿vale? Entonces, es verdad que para cada una de esas divisiones hay un equipo diferente y a lo mejor cada uno de esos equipos tiene un contacto en el retailer del que te estoy hablando. Y cada semana esos equipos contactaban al retailer, al cliente, y le decían, oye, te voy a mandar estos productos, pero no hablaban con sus compañeros de al lado. Entonces, el día que los juntamos, dijimos, bueno, vamos a buscar la manera de llenar camiones, porque eso reduce las emisiones de CO2, y a lo mejor no es necesario ir los 5 días de la semana a entregarte producto. A lo mejor lo que necesitamos es calendarizar la entrega y decir que 2 veces por semana vamos a entregarte producto. Lo que nos viene bien a nosotros, porque estamos ahorrando el número de camiones, pero también le viene bien al cliente, porque a la hora de organizar la recepción de esa mercancía sabe que le va a llegar los martes y los jueves, por ejemplo. Entonces, eso es un ejemplo de lo que puede pasar en la logística, pero si juntas a otros departamentos de ambas compañías, siempre va a haber ideas buenas en el marketing, en el equipo comercial, en el equipo de digital. O sea, la idea un poco es conseguir que todos vayamos en la misma línea. Y esos Green Joint Business Plan que estamos poniendo en marcha con grandes clientes, o sea, con clientes importantes nuestros, nos ayudan a tirar todos hacia la misma línea. Qué bueno, qué interesante, porque además siempre de todo lo que cuentas se ve también la palanca de negocio que es. Y eso yo creo que es muy bueno, ¿no? Total. Yo empezaba diciendo hoy en el podcast que esto a veces lo hemos visto cuando hablamos de sostenibilidad como una especie de apéndice, algo ético, ¿no? Tú decías que se empezó como por cumplimiento y sin embargo nos estás dando cantidad de ejemplos de que es que esto puede ser el motor de negocio, ¿no? Sí, absolutamente. Si me permites otro ejemplo que no está muy vinculado a los clientes, pero sí está vinculado a eficiencias dentro de la propia compañía. Bueno, quizás lo sabéis, pero nosotros L'Oréal tiene una de las principales fábricas que tiene la compañía, está en Burgos. Ahí podemos sentirnos orgullosos de tener una de las grandes fábricas de la compañía en nuestro país. De hecho, bueno, ahora ya no es una realidad desde hace muy poquito, pero durante años, muchos años, todo el Kerastase, que es una de las grandes marcas icónicas que tenemos dentro de la compañía, todo el Kerastase del mundo, todo el que se vendía en el mundo salía de la fábrica de Burgos.
hacen Kerastase y otras marcas, ¿no? Pero creo que es importante resaltar que todo el Kerastase del mundo, y eso lo sabe muy poca gente, salía de la fábrica de Burgos. Bueno, pues la fábrica de Burgos, antes he mencionado el estrés hídrico al que estamos sometidos en España. La fábrica de Burgos hace muchos años ya que entendió que uno de nuestros una de las principales materias primas y por tanto uno de los principales bienes es el agua, que a día de hoy sigue siendo algo relativamente barato, pero que mañana podemos tener el acceso al agua cada vez es más complicado, Sí. ¿no? Entonces, ya desde hace muchos años, casi 15, la fábrica de Burgos empezó a pensar cómo podemos ahorrar parte del agua que estamos utilizando en los procesos de producción. Porque antiguamente ese agua que utilizábamos en los procesos de producción la terminábamos desechando, ¿no? Entonces ya hace más de 15 años que se puso en marcha dos depuradoras, una depuradora química y una depuradora biológica, que nos permitían, después de pasar por la depuradora, sacar un producto, una calidad del agua relativamente buena, para utilizarlo en algunos de nuestros procesos de producción. No era tanto limpiar, por ejemplo, materiales, pero sí, bueno, pues el agua, o sea, nuestras cubas de fabricación tienen una especie de camisa donde necesitas meter agua para que consigas enfriar la fórmula que tienes dentro, ¿no? Entonces, esas primeras depuradoras permitían reutilizar parte de ese agua en el proceso de producción. Después se puso en marcha otras membranas, nanomembranas, que nos permiten sacar un producto todavía de mejor calidad, y el 100% a día de hoy, el 100% del agua que estamos utilizando en el agua de proceso de la fábrica de Burgos lo estamos reutilizando, lo que nos permite ahorrar casi 64.000 metros cúbicos al año, que es muchísimo, y es una palanca de eficiencia en una de nuestras industrias. Entonces, de verdad, la sostenibilidad como palanca de eficiencia y de negocio es importantísima. Qué bueno, o sea, además que tengáis un sitio físico que es todo un ejemplo, ¿no? Yo no sé si se puede visitar Se puede visitar. y se ve allí Se todo visita, de esto. hecho se visita. Sí, la fábrica se visita. De hecho de hecho el equipo de comunicación, hay un equipo de comunicación potente en la fábrica, porque efectivamente hay mucha gente que quiere visitar la fábrica por ser pionera en materia de sostenibilidad. He hablado del agua, pero luego tiene una central de biomasa que le permite tener energía renovable al 100%. O sea, quiero decir, la fábrica es una fábrica que podemos visitar, efectivamente. Pues ojalá podamos ir con un grupo de estudiantes de la Universidad Europea a verlo próximamente. Muy bien. Estáis invitadísimos. Muchísimas gracias, qué bien. Fíjate, Javier, yo creo que estamos hablando de alguna manera, sin quererlo, de mitos y realidades. Hemos hablado de esto de que la sostenibilidad no es algo altruista, es que realmente es una palanca de negocio. Y a mí me gustaría proponerte un juego donde, bueno, yo había pensado algunas cuestiones que muchas veces en tu sector pueden aparecer y que no sabemos si son mito o realidad, y que tú nos contaras y nos dijeras si es una cosa, si es otra, con matices, no lo sé. A ver si estoy a la altura, Julia, a ver si estoy a la altura. Te voy a lanzar una, fíjate, un envase de crema o maquillaje que tiene restos de producto en su interior no se puede reciclar. ¿Mito o verdad? Mito, te diría que es mito, pero con matices. Creo que va a haber muchos matices, ¿eh? O sea, a ver qué es lo que me preguntas, pero creo que en general voy a tener que dar alguna explicación. Te diría que es mito, porque sí que se puede reciclar, pero también es verdad que si hay restos por ejemplo, aceites, o bueno, restos de fórmula en el envase, eso puede dificultar tanto el proceso de reciclaje como la calidad de la materia, de la materia que sacamos del proceso de reciclaje, ¿vale? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Un champú, que además el packaging sea de polietileno de baja densidad, es en principio fácilmente reciclable, ¿vale? Pero bueno, cualquiera que haya pasado por una planta de reciclaje sabe cómo se trata ese tipo de producto. O sea, se mete
voy a ser muy simplón con la explicación, pero se mete como una especie de lavavajillas, por así decirlo, el producto, le das ahí, le Sí. das muchas vueltas para intentar sacar, por un lado, el plástico, ese polietileno de baja densidad, y la fórmula que está dentro. ¿Qué es lo que ocurre? Que un champú tiene tensoactivos, porque a todos nos gusta cuando nos aplicamos un champú que salga espuma. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú metes en un lavavajillas la pastilla de la lavadora? Te sale espuma por todos lados, ¿no? Bueno, pues esto es parecido. Es decir, si hay mucho resto de fórmula todavía en el producto, en el champú, a la hora de hacer la primera fase del tratamiento de reciclaje de los botes de polietileno con champú, lo que haces es generar mucha espuma que dificulta el proceso de reciclaje. No quiere decir que no lo puedas reciclar, pero va a ser más difícil. Luego necesitas que esa espuma vaya de alguna manera vaya sedimentando, vas a necesitar separarla del plástico que estás intentando reciclar. O sea, puede dificultar de alguna manera el proceso de reciclaje. Entonces, sí que se puede reciclar, pero puede tener un impacto en el proceso de reciclaje y en la calidad del producto que sacamos de ahí. ¿Y entonces qué sería lo ideal? O sea, si tienes un envase que todavía tiene demasiado producto, ¿limpiarlo antes? ¿O cómo tendríamos que Nada, simplicidad, o sea, reciclar, o sea, de verdad, poner o sea, quiero decir, contenedor o sea, adecuado, si es plástico, es exactamente, o sea, vidrio? lo importante no es, o sea, no vayamos al extremo, porque si vamos al extremo, lo que a lo mejor puedes generar el efecto contrario. Si le decimos a nuestros consumidores que tienen que limpiar bien el producto, a lo mejor no lo hacen. Entonces, de hecho, mira, el otro día hicimos, bueno, me contaban un estudio que se ha hecho, sobre el reciclaje de los productos cosméticos y me llamó la atención de una cosa, es decir, hay mucha gente que incluso siendo ecoactivistas, es decir, que en su casa tienen diferentes recipientes para poder reciclar correctamente los plásticos por un lado, el vidrio por otro, el papel por otro. Esos mismos ecoactivistas, ya no te digo los que no lo son, esos mismos ecoactivistas lo que les ocurre es que suelen tener en el baño una papelera pequeña. ¿Qué es lo que suele ocurrir con nuestros productos cosméticos? Que normalmente la gente los acaba en el baño. ¿Y qué haces con eso? Los tiras en la papelera. Y ahí va todo. Y ahí va todo, efectivamente. Ahí puede ir el rollo de papel higiénico, puede ir el frasco de tu crema facial, puede ir la máscara que acabas de terminar. Entonces, si me preguntas qué es lo que hay que hacer, yo no diría que nos fuéramos al extremo y que limpiáramos todos los productos por dentro para evitar ningún problema. No, que reciclemos. O sea, que lo pongamos en el contenedor correcto. El que es vidrio en el vidrio, el que es plástico en el plástico, el papel en el papel, y luego ya veremos en las plantas de producción cómo hacemos y cómo nos organizamos o cómo se organizan las plantas de producción para hacer un proceso de reciclabilidad correcto. Y hablando de tipos de envases, el siguiente mito o realidad, ¿el vidrio es más sostenible y fácil de reciclar que el plástico en la industria cosmética? Te diría mito y con matices, una vez más. Es verdad que el vidrio, prácticamente la reciclabilidad del vidrio es infinita, ¿no? Pero luego, si pensamos en la huella del vidrio, en las emisiones de CO2 que genera el vidrio, quizás no es el material adecuado, por así decirlo, porque bueno, en los procesos de fabricación y de fusión necesita mucha energía y por tanto se necesitan emitir muchísimas emisiones de CO2, y luego el vidrio versus un polietileno de baja densidad pesa mucho más, y en la cadena de transporte, tanto del material de acondicionamiento antes de meter la fórmula como después la entrega del producto a nuestros clientes y después al consumidor, el vidrio emite más emisiones de CO2 porque pesa más, ¿no? Entonces, bueno, como te digo, mito con matices, pero yo no escogería entre uno y otro material, ¿eh? Quiero decir, o sea, cada uno tiene sus ventajas. Y si no hablamos de material, vamos a hablar de las miniaturas y los tamaños grandes de los productos, también mito o realidad. ¿Es más difícil reciclar los tamaños pequeñitos que los grandes? Es una realidad, pero como una catedral. De hecho, te diría que es uno de los principales retos que tenemos la empresa cosmética, porque no solo por el tamaño, y ahora te explico por qué, pero también por la cantidad de materiales que compone normalmente un producto
make-up, un producto de maquillaje, ¿no? Por el tamaño, ¿por qué el tamaño no nos ayuda en la reciclabilidad? Porque tú puedes depositar correctamente el envase vacío en el contenedor correspondiente, por ejemplo el de plásticos, si el porcentaje, el material mayoritario del producto es plástico, pero luego en las empresas que hacen la selección y después el tratamiento de esos productos, hay un cribado que el producto, al ser pequeño y pesar poco, normalmente no somos capaces de separarlo bien. Entonces termina cayendo con el resto de impropios, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso por un lado, el tamaño pequeño, la verdad es que es difícil de reciclar, pero luego aparte, si coges cualquier ejemplo, bueno, cualquier producto de maquillaje, que seguro, Julia, tienes tú en el bolso, si coges, por ejemplo, una polvera, esa polvera normalmente tiene un espejo, que el espejo en sí es reciclable, pero el espejo combinado con el resto de materiales que tiene Y la la polvera bolita esta. es todo. O sea, es que incluso cosas que ni lo pensamos. El waterproof, o sea, todas las máscaras Sí. de waterproof, el aplicador tiene una especie de hebras de metal que hacen que su reciclabilidad sea mucho más difícil que otros aplicadores, por ejemplo. Entonces, el tipo de material y el tamaño hacen que sea uno de los grandes retos, el make-up, que sea uno de los grandes retos que tenemos dentro de la compañía, de la empresa cosmética. Vaya, muchas veces ni nos lo planteamos, ¿verdad? Estamos tan habituados que igual no pensamos y todo esto nos tiene que hacer reflexionar. Qué interesante, Javier, podíamos estar aquí hablando mucho más rato, pero bueno, yo quería pedirte para acabar con este episodio del podcast, pues bueno, que te dirigieras a los que nos oyen y les dijeras que, l- pues una petición, ¿no? Si tuvieras que pedir un cambio de hábitos, si tuvieras que pedir una acción desde tu rol, desde tu sector, desde toda tu experiencia, lo que haces, ¿qué pedirías? Bueno, yo creo que un poco lo que la conversación que hemos tenido pone sobre la mesa que aquí hay mucha gente comprometida, tanto el productor, por ejemplo, como nuestros clientes, no hablo de consumidores, sino nuestros clientes en general, hay mucha gente comprometida en materia de sostenibilidad, ¿no? Y de hecho tiene que ser así, pero tiene que ser así hasta el final, hasta el propio consumidor. Entonces, si me tengo que dirigir a los alumnos, yo les diría que nos ayudaran en ese cambio de mentalidad, que de alguna manera, como ellos ya saben que nosotros estamos trabajando por y para la sostenibilidad, que estén tranquilos en esa parte del proceso, pero que ahora son ellos los que tienen un papel que jugar y que pueden escoger productos sostenibles que nos ayuden a nosotros a seguir trabajando por la sostenibilidad. Te pongo un ejemplo. Nosotros estamos poniendo en el mercado, parte de nuestro catálogo es un catálogo de refill, es decir, aquellos productos que puedes reutilizar, o sea, manteniendo el envase original, puedes reutilizar ese envase y lo único que necesitas es incorporar de nuevo la fórmula. Bueno, pues ese catálogo de refill, si hablamos solo de perfumería, te permite ahorrar considerablemente, pues tanto plásticos en un 24%, metal en un 64%, vidrio en un 43%, es decir, que el consumidor sea consciente de que la buena decisión nos ayuda también a nosotros para seguir trabajando por y por la sostenibilidad. Pues muchísimas gracias, Javier. Un Muchas placer gracias. escucharte. Muchas gracias a la Universidad Europea por haberme invitado. Ha sido un placer estar aquí con vosotros esta tarde.